Nacional de México, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de videoconferencias. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con el servicio de geriatría de este hospital. El tema, síndrome de la fragilidad, a cargo del doctor Lorenzo García, quien es el jefe del servicio. Es maestro en educación, es médico internista, médico geriatra de este hospital, y tenemos también la presencia del doctor Jesús Rivera Sánchez, también médico adscrito al servicio de geriatría del hospital, también maestro en ciencias. Excelentes personas, excelentes amigos. El tema muy actual, una plática que hemos tenido la fortuna de escuchar en algunas otras ocasiones, que estamos seguros que les va a encantar. Saludos a la gente de Oaxaca, Telesalud Oaxaca, que se encuentran conectados vía Telesalud, a la gente de Telesalud del Fresnillo, Zacatecas, al Instituto Nacional de la Rehabilitación, que también se encuentra por allá con nosotros, a la gente que nos sigue a través de internet. Estamos disponibles a partir de esta mañana a través de las redes sociales por si quieren hacer algunas preguntas, comentarios o hacernos llegar algún tema para solicitud. Y tenemos también la presencia de la gente de servicio social que nos acompaña esta mañana. Sin más, por el momento le doy la palabra al jefe del servicio de geriatría, el doctor Lorenzo García, quien hará la introducción del tema con el doctor Jesús Rivera. Muchísimas gracias por estar aquí. Y el foro es de ustedes. Gracias, maestro. Buenos días allende las fronteras electrónicas. Y efectivamente el tema que ocupa hoy en esta plática, un tema de actualidad que seguramente ustedes lo han de ver con las personas de la tercera edad, cualquiera que sea el ámbito, sobre todo en la consulta. Y bueno, pues hemos invitado también al doctor Rivera Sánchez, quien es una persona muy proactiva, médico del servicio, quien ha tratado de hacer un énfasis muy importante, una de las condiciones de este síndrome muy importante, la fragilidad y su consecución, que es la sarcopenia, problema que vemos frecuentemente y que no lo asociamos más que al propio envejecimiento. Sin embargo, es un error que trataremos de que en esta y la siguiente plática queden esclarecidas. Y pues para que nos aborde el tema, doctor Rivera, empezar con el tema, ya que esto pues nos dará luz a saber que el adulto mayor tiene que ver desde su evaluación funcional que este problema tiene que combatirse. Doctor Rivera. Muchas gracias, les agradezco la invitación y espero que sea una charla que nos deje pues aprendizaje, que nos permita a todos abordar el tema de la fragilidad, que es algo muy común en los adultos mayores, y que al final de la charla pues provoque preguntas que puedan esclarecer mejor las dudas que llegaran a quedar en la charla. Muchas gracias a todos por la invitación. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? La fragilidad es, yo les podría decir, el síndrome geriátrico, o sea, es el síndrome por excelencia, ya que tiene un impacto no solo de índole funcional. La funcionalidad es lo que nosotros observamos, es lo que nosotros evaluamos, pero realmente tiene su origen en un decrecer de la capacidad homeostática del ser humano relacionado con la edad. A eso se le ha llamado homeostenosis, y eso es lo que va a aumentar la vulnerabilidad de los adultos mayores en cualquier tipo de estrés, de crisis o de intervención. Entonces esto nos lleva a un concepto diferente, que es el adulto mayor no muere por la edad. Eso es un error de concepto. Realmente el paciente tiene una mayor probabilidad de no salir avante de un proceso de crisis porque es frágil. La fragilidad sí tiene una relación directa con la edad, pero tenemos modelos de fragilidad en jóvenes, como son las enfermedades oncológicas, como es la anorexia nervosa, por ejemplo, que son procesos de fragilización que no son en adultos mayores. Entonces la fragilidad no es exclusiva, es muy frecuente en adultos mayores, impacta en adultos mayores. Esto, cuando nosotros queremos saber cómo envejece un adulto mayor y dicen, bueno, ¿cuál es el envejecimiento normal? Nosotros tendremos el agua extracelular, el plasma, el agua intracelular, la masa muscular y la masa mineral ósea son las que principalmente
se ven afectadas. Pero si se dan cuenta, pues esto tiene una relación también 1 a 1. Simplemente el concepto sería los adultos mayores se hacen más grasa proporcionalmente, y esto tendrá trascendencia pues, en otro tema que sería la farmacología geriátrica. Dentro de la epidemiología, esto nos lo reporta IMSS en el 2007, encontramos que se determinó fragilidad entre el 5 al 6% en hombres y 1 a 3% de mujeres, 45% de mayores de 60 años que tuvieron sarcopenia, y aquí tenemos 6 a 15% reportado en mayores de 65 años. Un nivel suficiente de actividad física entre el 20 al 25% de los adultos mayores que se reportaron en este estudio. Tenemos que entender que la fragilidad ha sido un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, no es un concepto realmente nuevo. Desde 1990 ya lo tenemos descrito y solo ha ido modificándose en su presentación. Ya habíamos observado el fenómeno de que el adulto mayor tenía una alteración funcional y fisiológica desde los 70s, en los 80s, dentro de la evaluación geriátrica pues, se hablaba del abatimiento funcional ya, y en el 90 Linda Fried y su grupo de investigación pues ya empieza a hablar del síndrome de fragilidad como tal. Es un estado de asociación al envejecimiento y se caracteriza por la disminución de la reserva fisiológica, como ya lo platicamos al inicio, y reduce la capacidad de un individuo a reaccionar ante el estrés de cualquier tipo. Esto quiero que lo tengamos siempre en mente porque a veces hablamos de la fragilidad solo en función de la eficiencia muscular, como vamos a ver ahorita los criterios diagnósticos, pero no es así. Yo creo que el geriatro, el camino de la fragilidad va hacia un síndrome multidimensional y multidisciplinario, porque también hay fragilidad en la respuesta emocional, hay fragilidad social y hay fragilidad económica, y eso es algo que no se ha descrito en toda su capacidad, ¿no? La fragilidad entonces es integral para describir una situación del adulto mayor más allá de los indicadores de la mortalidad y de la morbilidad, sino también una dificultad para llevar a cabo actividades de la vida diaria del adulto mayor. Es evaluar el estado de salud que tienen los adultos mayores y que puede indicar un deterioro en la mejoría del estado de salud en un futuro. Esto quiere decir que si nosotros identificamos el factor que está fragilizando ese adulto mayor, potencialmente podríamos dar una intervención nutricional o en actividad física que pudiera revertir algunos de los efectos, principalmente el mantenimiento de la autonomía y de la independencia del adulto mayor. Dentro de los criterios diagnósticos están estos, ya descritos por Linda Fried, les repito, desde 1990, 94 es donde sale una revisión, pues será la depresión, la lentificación de la marcha, medida a 4 metros, también con punto de corte de inicio del 20% con respecto a los jóvenes, y un nivel de actividad física bajo, esto por calorimetría, la disminución de el consumo de kilocalorías, 383 para hombres y 270 para mujeres en 24 horas. Hay otros índices que nos podrían, ya se dan cuenta que es complejo hacer el diagnóstico funcional de la fragilidad por medio de los otros criterios, porque necesitamos un dinamómetro, necesitamos pues, calorimetría, y eso no es algo que en todos los centros se pueda tener. Entonces podremos recurrir a la lentificación de la marcha, eso sí lo podemos medir en el suelo, y pues necesitamos un cronómetro nada más, y los puntos de corte que ya están establecidos y están publicados. La otra pues son los índices pronósticos de Bonnefoy, donde nos presentan la proporción de masa grasa y masa ósea con respecto al resto del cuerpo, donde pues después de la pérdida del 30% de lo esperado de masa muscular, ya estamos hablando de un adulto mayor que está fragilizado. Esto pues requiere también de pues aparatos para medir proporción de masa muscular por impedancia bioeléctrica, que tampoco son muy frecuentes. Pero se los pongo porque
Bonfoy nos presenta este índice que es muy importante, es pronóstico para caídas y nos diagnostica también fragilidad, que es menos de 30.5 centímetros de perímetro de pantorrilla, evaluado esto en el punto de mayor grosor de la pierna. Entonces, bueno, pues lo podemos hacer con una cinta métrica dentro de nuestro hospital, y paciente que lo tenga pues, más pequeño ya es un paciente de riesgo. La fragilidad se ha presentado actualmente, esa es dentro de la evolución que ha tenido el síndrome de fragilidad, como dos tipos. El tipo 1, el derivado del envejecimiento, esta es la fragilidad del viejo que se ha presentado exitoso y que durante todo este tiempo pues ha ido teniendo esta disminución funcional que ya les comenté, y la fragilidad tipo 2 del envejecimiento patológico, que se deriva o se refuerza de una enfermedad. En este sentido, bueno, pues las que más fragilizan, las enfermedades crónicas que más fragilizan, pues es la insuficiencia cardíaca y la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, el EPOC, o la neumopatía obstructiva crónica, son las que frecuentemente alteran al adulto mayor de manera más importante. Son enfermedades que fragilizan. La diabetes mellitus, específicamente la no controlada, la tuberculosis, clásicamente, por eso les digo que la fragilidad pues no es algo específico de los adultos mayores, procesos infecciosos crónicos, cáncer, padecimientos psiquiátricos, específicamente la depresión, y otros factores que aumentan la vulnerabilidad, como la disminución de la actividad física, la malnutrición y, por ejemplo, el abandono y maltrato, que aquí nos faltaría como una situación social. Entonces, la fragilidad es una patología, una entidad que tiene una relación imbrincada y compleja con diversas situaciones, ¿no? Las comorbilidades, todas las enfermedades crónicas, la discapacidad, la restricción de movimiento, la pérdida de la capacidad de movimiento, la pérdida de independencia, donde deberíamos resaltar en este momento que la paternalización es lo peor que ustedes pueden hacer con un adulto mayor, es decir, tratar de evitar su movilidad y su independencia por protegerlo. Es mejor prepararlo y prevenir que inmovilizar al adulto mayor. Y la fragilidad, como tal, como fenómeno, explicado como la vulnerabilidad o el aumento de la vulnerabilidad por la pérdida funcional de los órganos y los sistemas. Dentro de los pilares de la fragilidad que nosotros podemos comentar, pues está la sarcopenia, que es el principal síntoma o elemento medible de la fragilidad, que ahorita vamos a platicar un poquito de esto. La disminución de la tasa metabólica en reposo, que ya vimos los puntos de corte en kilocalorías, la disminución del consumo de la energía total y la desnutrición crónica. Los factores relacionados que ustedes pueden medir o evaluar mediante un test médico de rutina son estos les van a parecer más lógicos. La hipoglucemia, el adulto mayor va a tener un aumento de glucosa de 0.5 a 1 miligramo por decilitro a partir de los 60 años. Es un paciente que empieza a tener 110, 120 de glucosa en ayuno, no es un paciente diabético, tiene resistencia a la glucosa, es un adulto que tiene un envejecimiento fisiológico y que está presentando esto. Entonces, el paciente que de manera constante tiene menos de 100 miligramos por decilitro de glucosa ya tiene un marcador. Lo podríamos decir también el síndrome de los hipos, ¿no? Hipoglucemia, hipocolesterolemia, hipotrigliceridemia, anemia, hipoalbuminemia, que son los más frecuentes dentro del diagnóstico. Esto nos da también otro problema, que empezamos a atribuir un síndrome de fragilidad a problemas disematopoyéticos o a trastornos hepáticos, y entonces al paciente se le cataloga como que tiene una enfermedad crónica de otro tipo y realmente lo que tiene es fragilidad. Factores fisiopatológicos que también podemos encontrar, la anemia subclínica, pues está relacionada normalmente a un proceso de inflamación crónico mediado aparentemente por interleucina 6, y también pues, se han observado aumento de factores reactantes agudos como PCR y factor 8 de la coagulación, y también
en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, pues esto está presente, por eso se tendría que excluir para un paciente que tuviera fragilidad específicamente. Sin embargo, les repito, esto es muy difícil porque 40% de los pacientes tienen diabetes o hipertensión al mismo tiempo. Entonces, lo ideal es entender que hay, de esta diapositiva, que hay inflamación relacionada con el proceso de fragilización. ¿Cuáles serían las intervenciones propuestas para la fragilidad? Pues la nutrición, aquí principalmente a base de complementos alimenticios, las proteínas, para no aumentar el volumen de consumo del adulto mayor. Esto es muy difícil decirle que aumente el volumen, entonces tenemos que aumentar la calidad. La actividad física, esto pues normalmente debe ser progresiva, debe de ser evaluada específicamente para cada paciente para evitar que se pudiera lastimar. Uno de los que nosotros recomendamos más en un paciente con fragilidad pero que mantiene independencia, pues es el Tai Chi, porque es un ejercicio de isométricos de bajo impacto donde el paciente no tiene desplazamientos levantando las extremidades. La creatina no ha demostrado ser efectivo para el tratamiento y los esteroides pues han sido un fármaco que realmente tampoco ha dado un beneficio en la funcionalidad. A lo mejor sí en la percepción de la salud en los hombres, pero pues tiene sus limitantes por la problemática de la hipertrofia prostática benigna. Pues bueno, este es un cuadro que ya se ha propuesto dentro de la fragilidad, que como les comento, la fragilidad se ha evaluado en los últimos años en función de la masa muscular. Entonces estos autores han propuesto que la fragilidad se debe dividir por órganos y sistemas, la masa muscular con sus problemas de índole funcional y todos los factores asociados a la fragilización, o sea, las enfermedades crónicas que fragilizan como un factor que coadyuva a este deterioro funcional. O sea, la diabetes es una enfermedad que, bueno, sabemos que si no se controla caquetiza, pero también tiene impacto sobre la función renal directamente. Entonces eso va a aumentar la lesión de un órgano en específico y, digamos, va a llevar a fragilización renal, si lo queremos ver en un concepto más amplio, o a fragilización ocular o a fragilización cardíaca y por isquemia crónica, y entonces eso es lo que va a ir limitando la capacidad de respuesta homeostática del paciente, y el paciente pues muere con lo que llamamos nosotros las complicaciones crónicas de la enfermedad, que no son más que la pérdida funcional progresiva de ese órgano, agudizada por un problema crónico que ya tenía el paciente. La sarcopenia es 45 años. Esto relacionado también al estilo de vida, o sea, esto va a ser de menor impacto en proporción en los trabajadores, por ejemplo, manuales, en los obreros manuales, en los campesinos y en la gente que hace ejercicio. La gente sedentaria tiene un declive muscular todavía mayor y esto tiene una relación, si ustedes observan o observamos esta gráfica de caída de masa muscular con las caídas, específicamente el fenómeno de las caídas, veamos cómo el aumento de las caídas se entrecruza con la disminución de la masa muscular. O sea, es un fenómeno que está relacionado. Estas diapositivas nosotros las tomamos del Consenso Europeo de 2010 que se nos presentó en Cancún en el mismo año y bueno, pues es para que vean que no estamos nosotros metiendo mano. Esto es lo que dice el mundo actualmente acerca de sarcopenia. Estos son los criterios diagnósticos: disminución de la masa muscular, de la que ya hablamos, disminución de la fuerza muscular, la fuerza de presión, que ya también la platicamos en fragilidad. Vean cómo está presente estos dos elementos: pérdida de peso, pérdida de masa muscular, pérdida de la fuerza de presión, ambas con mismos puntos de corte, y bajo rendimiento físico, que también estaba presente. Por eso les explico que actualmente la fragilidad se explica en función de la sarcopenia y no como debería de ser, como un síndrome que engloba la sarcopenia, pero que no se puede explicar una en función de la otra. La sarcopenia pues, es la disminución de la masa muscular apendicular, como ya lo platicamos, y está por debajo de las dos desviaciones estándar para los jóvenes. Tiene una prevalencia aquí en México entre los 13 y el 24% en mayores de 70 años y
se calcula que es mayor del 50% en mayores de 80 años. Un metabolismo bajo, termorregulación alterada, tolerancia al frío, aumento de la resistencia a la insulina, por eso el aumento de 0.5 a un 1% de glucosa a partir de los 60 años. Ven cómo hay una relación que pareciera no con la edad, sino con la disminución del consumo de la masa muscular de insulina. ¿Sí me explico? O sea, baja el consumidor, no aumenta como tal la resistencia. Y un estado catabólico constante, aparentemente mediado por inflamación. La masa muscular esquelética, esta la podemos evaluar. Actualmente el gold estándar es resonancia magnética, pero también podemos utilizar absorbimetría de rayos X, que es el mismo aparato de densidad ósea, y entonces ya se puede sacar la masa muscular esquelética pendicular, y por medio de este resultado podemos sacar el índice de masa muscular esquelética, que es el índice de masa muscular apendicular entre la altura al cuadrado, es como un IMC, y aquí están los puntos de corte de 7.26 kilogramos metro cuadrado para hombres. En 60-69 años, el 13.5% de los hombres tuvieron sarcopenia mediante este índice, y en los mayores de 80 años 29%. O sea, baja, que pues mejora la eficiencia que con las medidas de tipo funcional, pero de todas maneras, pues vean, es un porcentaje muy grande de adultos mayores con sarcopenia. Y en las mujeres, su índice de masa muscular esquelética es 5.45 kilogramos por metro cuadrado, y entre los 60 y los 69 años se encuentra el 8.8% de las mujeres con este problema, y en los mayores de 80 años hasta el 16%. Entonces vean cómo al ajustar la fórmula parecía que las mujeres, a diferencia de lo que vimos en las primeras diapositivas, las mujeres aquí, al evaluar específicamente masa muscular, son menos afectadas. No, la sarcopenia, vean cómo pues es una relación de muchos factores también, la disminución de la masa muscular, pero también la disminución del rendimiento físico. He evaluado esto mediante la prueba de corta desempeño físico, que nos mide 3 ítems, que es equilibrio, velocidad de la marcha a 4 metros, y una prueba de la silla, que es levantarse y sentarse 5 veces consecutivas de una silla, todos con puntos de corte de tiempo. Disminución de la actividad física, esto evaluado, pues pueden ser varios ítems, varios cuestionarios de tasas de actividad. Disminución de la capacidad de llevar a cabo las actividades de la vida diaria, y disminución de la masa muscular, que va a perpetuar ese círculo vicioso. Al disminuir la fuerza muscular, la masa muscular, va alterando cada una de las esferas del adulto mayor. Entonces, bueno, la sarcopenia no se toma en cuenta la calidad del músculo. Actualmente estamos hablando pues nada más de la evaluación de la masa muscular, porque se ha visto una relación de masa muscular y fuerza de prensión. Pero, por ejemplo, hay evidencia actual de miostatosis, o sea, de acumulación de grasa interfibra, que eso es lo que aparentemente ha tenido más relación con la caída de la función muscular. No es el volumen, sino que también se afecte la contractilidad por otro tipo de factores como la discapacidad también, y el calcio también a doble dosis ha disminuido en los metanálisis la presencia de fractura de cadera superior a las resinas de intercambio. Los esteroides sexuales, que les digo que nos han sido pues una intervención farmacológica que no nos ha dado resultado, pero de todas maneras pues los van a encontrar en la literatura. La hormona de crecimiento, donde hay 2 estudios de cohortes, uno europeo y uno australiano, donde el seguimiento a 3 y 5 años ha mejorado la percepción de salud, no así la recuperación de masa muscular. Y bueno, pues hay quien hablaba antes de los IECAS como un factor protector. Actualmente pues esto ya se está cayendo, ya no es lo que antes hablábamos de los efectos pleiotrópicos sobre el músculo, pareciera que no hay ningún beneficio. Entonces, bueno, esto es importante, se los pongo porque se comenta en la literatura. Entonces, el ejercicio físico dentro del tratamiento pues es fortalecer los músculos por todos los grupos, reducir los niveles
de marcadores de inflamación. Ese debería ser el efecto, porque el ejercicio pues los disminuye, específicamente interleucina 1, interleucina 6 aumenta, pero aumenta también la masa muscular, y aumentar los niveles de IGF-1 para aumentar la masa muscular. Disminuir la dificultad para, bueno, también el ejercicio va a disminuir la dificultad para la actividad física y mejorar la movilidad. Y la dieta sana, que yo les podría decir que, bueno, sano es aumentar nutrientes de alto valor biológico como son las proteínas, siempre y cuando la función renal así lo permita, y un sueño adecuado, pero esto mediante una buena evaluación del adulto mayor, un entendimiento de lo que son las medidas de higiene del sueño, para que la percepción de descanso sea adecuada y el paciente pueda llevar a cabo pues todas las intervenciones que estamos comentando. Muchas gracias. Bien, excelente plática, doctor. Muchas gracias nuevamente. Vamos a enlazarnos primeramente con la gente de Oaxaca. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor. Hola, buenos días. Un saludo al doctor. Y sí hay una pregunta. Sí. Me dicen que qué programas geriátricos se deben de estar dando y generando para la atención a pacientes de la tercera edad que manifiestan diversas patologías. Pues mire, el esfuerzo, yo creo que hay muchos en la ciudad, tanto INAPAM como DIF, como Grupo Ángel, pues han ido instituyendo actividad física en los adultos mayores en las diversas unidades de atención familiar. Sin embargo, son esfuerzos que están separados, no están conglomerados en un mismo objetivo, no tienen la misma metodología, y eso es lo que ha diluido la eficacia de cada uno. Todos están enfocados en la rehabilitación del adulto mayor, la revitalización también, y la prescripción de ejercicio. Sin embargo, le repito, no hay suficientes metodólogos deportivos para adultos mayores, no hay para atletas, ¿no? Entonces eso es lo que ha diluido la eficacia de los programas, y que actúan separados. O sea, INAPAM tiene su programa, DIF tiene su programa, Grupo Ángel tiene su programa, IMSS tiene su programa, y aunque son similares, pues no actúan en unión, y eso es lo que disminuye la eficacia del programa. Entonces, programas hay muchos. O sea, si usted busca en internet programas de apoyo a adulto mayor, pues es un boom. El problema es esto, la falta de enfoque del qué es lo que requiere el adulto mayor, la intervención. No hay como tal intervención, por ejemplo, en abandono y maltrato. O sea, y eso es en lo que se queda trunco en los programas, la mayoría de ellos, ¿no? Un poco enfocando la situación, como lo había usted comentado en la plática, es la parte económica, que también muchas gentes adultas mayores se vuelven vulnerables. Cómo llevar una adecuada alimentación, nutrientes eficaces, si también hay ausencia de gasto, economía o abandono, como usted menciona, por parte de la familia, y no sabemos qué tipo de alimento está recibiendo estos adultos, ¿no? Yo creo que ahí la educación en el primer contacto es muy importante, explicarle pues qué es más benéfico para el organismo entre las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Específicamente, pues las proteínas son las que nos dan beneficio muscular e inmunológico. Pues todo nuestro cuerpo se defiende a base de proteínas. Entonces, explicarle que las proteínas no son tan malas como se explicaba hace 20 años, que si tú tienes una función renal conservada, pues no te va a dar ningún problema. ¿Y cuáles son sus opciones de proteínas de bajo costo? Porque las proteínas son costosas por definición, o sea, cualquier tipo de carne es costosa. Entonces, tenemos el huevo, tenemos la sardina, que está por debajo del costo promedio, está la soya, está el amaranto, están todas las leguminosas, y entonces ir enseñando al adulto mayor cuáles son sus opciones, que aparte les conviene más, porque en la cuestión de masticar, pues es más fácil masticar frijolitos que masticar un bistec, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con la educación en el primer contacto de nosotros. Bien, regresamos al micrófono a la gente de Oaxaca, por favor, si tienen alguna pregunta o comentario. No hay más preguntas, buen tema, felicidades al ponente, gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si la gente de Fresnillo, Zacatecas, tiene alguna pregunta o comentario vía chat o vía redes sociales que tenemos ahorita conectadas. Hay una pregunta. Adelante. Dice, ¿qué tipo de alimentación es la adecuada
qué favorece a estas personas si los lácteos aún tienen beneficios para ellos? Sí, cualquier cosa eso es interesante esta pregunta, cualquier alimento que aporte proteínas es bueno. Aquí la limitante será la tolerancia a la lactosa, específicamente en un adulto mayor, y pues a lo mejor la grasa. Hay pacientes que desarrollan mucha intolerancia también a la grasa y les puede dar diarrea. Pero digamos que el paciente no es intolerante a la lactosa y a ninguno de estos elementos, entonces es un buen alimento, se puede seguir dando. ¿Qué otros alimentos? Pues cualquiera que tenga proteínas llegando a la meta mínima de 1 gramo por kilogramo de proteínas para el peso del paciente. Eso digamos que sería la meta. Para que se den una idea, un bistec promedio de 100 gramos tiene 24 gramos de proteínas. Si un adulto mayor pesa 50 kilos, entonces tendría que recibir al menos 2 porciones de esta para mantenerse en el estándar nutricional adecuado, más lo que ustedes quieran. Pero primero llenar la poza de proteínas necesaria para su salud. Ampliando un poquito, doctor, sí, a lo mejor no venía muy bien preparado, pero ¿qué nos puede decir para la gente que no de peso? Pues más o menos 2 a 3 porciones de carbohidratos al día, ya sean en cereales, ya sea en frutas, pues sería la opción, siempre y cuando, les repito, no me dejen a un lado las proteínas. Bien. No sé si tengan los chicos de servicio social alguna pregunta o comentario. Yo, doctor. Bueno, usted ya mencionó que la fragilidad es una entidad multidimensional. Una vez detectado el síndrome como tal, si no hay ninguna intervención, ¿cuál es el riesgo de institucionalización del paciente? Bueno, la institucionalización es una decisión médica que pues no se basa nada más en la fragilidad, sino en la ausencia de red de apoyo, por ejemplo, y en la ausencia de elementos económicos y sociales que rebasen el cuidado de ese paciente. Entonces el riesgo de institucionalización por sí mismo, por fragilidad, es bajo. O sea, más bien debe haber fragilidad más abandono, fragilidad más pobreza, fragilidad más ausencia de una red de apoyo que pudiera reconstituirse, y entonces sí llegamos a ese ámbito de la institucionalización. Ahora la institucionalización ya se sabe deteriora al adulto mayor, o sea, el institucionalizarse pues es un factor de riesgo para inmovilidad, para falta de dependencia y muerte en sí mismo. Entonces ahora sí que la peor combinación que podríamos hacer es fragilidad e institucionalización, el paciente se va a morir. Bien, 2 o 3 preguntitas más, doctor, Sí. estamos en tiempo. Sí. A través de internet, me parece, nos comentan en los adultos que tienen problema con la dentadura Sí. y se les dificulta comer carnes, por ejemplo, Sí. ¿qué recomendaría como sustituto de este alimento? Y si nos podría ampliar un poquito también la parte de qué tipo de vitaminas pueden complementar o suplementar la alimentación Con en las los vitaminas adultos. específicamente, todas las fórmulas comerciales actualmente cumplen un estándar mínimo de micronutrientes. Entonces el que ustedes elijan es una buena opción. Yo les daría un tip. Los adultos mayores mantienen la percepción a lo dulce, entonces las fórmulas pediátricas son una muy buena opción para micronutrientes vitamínicos. En la cuestión de la dentadura, lo que necesitan pues es acercarse más con los protecistas para ir ajustando la prótesis total conforme se va perdiendo la dimensión vertical, o sea, el tamaño o el grosor de la mandíbula y de los procesos dentales superiores, pues eso es lo principal. O sea, cada año tendría que hacerse este ajuste. La otra modalidad que está surgiendo pues es la implantología con prótesis. Entonces hay implantólogos que colocan los implantes y sobre ellos chocks para poder fijar la prótesis total sin que tenga movimiento, sin tenerla que pegar. Aquí la cuestión es explicarles que de todas maneras se tiene que retirar para lavarse diario, pero esa es la mejor opción para poder volver a masticar carne. ¿Cuáles son las opciones cuando no tienes el dinero para un buen implante cada año para la prótesis dental? Pues por eso les hablaba de los suplementos proteicos. Vienen en polvo, muchas de las fórmulas vienen en sabor neutro y entonces se pueden combinar
con cualquier bebida, con cualquier alimento, y esto favorece el acceso a las proteínas aún sin el adulto mayor se da cuenta. O sea, en el mismo volumen pues mejoras la calidad porque estás aportándole 20, 40 gramos de proteínas en su papilla, por ejemplo, en su licuado, en su atolito. El paciente no se da cuenta, ni siquiera aumentas el volumen realmente del alimento, el paciente está accediendo a esa cantidad de proteínas necesarias. Bien. Estos productos tipo comerciales como el Ensure y eso también, con cierta medida, ¿cuál es su opinión al respecto? Es una buena opción para el que tiene dinero. El problema de Ensure es la cantidad de proteínas que aporta. Ensure Advance pues está en el rango de 16 gramos de proteínas en 240 mililitros, que es la presentación, digamos, para usarse de manera inmediata. Y el problema es el costo por cantidad de proteínas. Si estamos hablando que el adulto mayor tendrá que cumplir al menos con 1 gramo por kilogramo de peso de esas proteínas, y ves las fórmulas en polvo que te venden 5 kilogramos por 800 pesos, y vemos que 16 gramos de proteínas trae cada Ensure, pues ya ustedes hagan cuentas. Entonces, pues sí, en costo-beneficio, pues sí, Ensure te da una dieta balanceada por los micronutrientes, pero si el adulto mayor puede acceder a frutitas y verduras y le puedes dar aparte las proteínas en estas fórmulas, pues sí, el beneficio de costo es mucho mayor por separado. ¿No tenían alguna otra pregunta? Bien, nada más, 2 cositas más. La relación ejercicio, si mantienes, por ejemplo, los atletas o gente que se dedica a hacer mucho ejercicio, cuando llega a la edad adulta o adulto mayor en este caso, ¿aumenta la posibilidad de tener este padecimiento? ¿Mejora? ¿No hay una relación? Pues, como tal, no ha habido un estudio específico de... Hay algunos estudios, por ejemplo, de evaluación en Finlandia de mujeres que hicieron ejercicio y son adultos mayores, su funcionalidad es mejor que la de los promedios. Y yo le podría decir que, bueno, en nuestra sala de día, donde hemos tenido contacto con exatletas, boxeadores, con gente que hizo básquetbol, los adultos mayores, cuando los vuelves a meter en un programa de ejercicio, lo logran de manera eficiente y mejor. O sea, más o menos en 6 semanas el adulto mayor prácticamente está en estándares de un adulto mayor sin fragilidad. Y las personas que no hicieron ejercicio, pues la verdad es que en 6 semanas apenas se están reacondicionando para poder pensar en algún aumento de carga o cambio de programa. Entonces sí podríamos hablar de lo que en metodología del deporte le dicen memoria muscular, que puede beneficiar al adulto mayor. Entonces sí, el que fue atleta sí mantiene una gran ventaja. Lo vemos con el mismo, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger, que se burla mucho en las fotos de que está pues ya muy viejito y sin masa muscular. Bueno, pues él cada vez que se pone a entrenar para hacer una nueva película, logra otra vez las medidas que tenía cuando joven en masa muscular a los casi 70 años. Entonces, pues sí hay un beneficio. O sea, la verdad es que pues, si siguieras haciendo ejercicio, pues sí mantendrías una buena masa muscular y funcionalidad. Bien. Y estar pendientes de tomar una cita o hacer un seguimiento a partir de los 60, 50, ¿a qué edad más o menos, como en esquema de prevención, o empezar a obtener estos índices para evitar ya sea sarcopenia o fragilidad? Pues yo creo que esta es una cultura más bien de una cultura médica. Yo creo que tú realmente más bien sería cambiar la estafeta de tu médico familiar o de tu médico internista al geriatra por tus visitas anuales. O sea, realmente ahí sería la despedida, que te dijera tu internista: mira, tú ya tienes pues algunos factores de riesgo, entonces yo creo que ya te convendría ir a ver al geriatra, ¿no? Y más bien ser un proceso de visitas desde que naciste. Cada año pasaste por el pediatra, pasaste por el médico familiar o internista, y en el inter, bueno, pues con cualquier especialidad que necesitara atención, y entonces llegar al geriatra, ¿no? Llegar al geriatra como la última opción, cuando ya tienes fragilidad, cuando ya tienes deprivación visual auditiva, cuando ya estás amputado, cuando pues, allí ya no hay mucho que hacer. Yo creo que más bien es hacerle ver a los pacientes desde que son pequeños que el acudir al médico anualmente pues les va a dar ese beneficio, y solo ir haciendo cambios de estafeta
conforme va avanzando tu edad, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta o comentario extra. Bien, parece que no. Agradecemos a la presencia de la gente de Oaxaca, Muchas gracias. el sistema de telesalud de Oaxaca, las subsedes que se conectaron a través de ellos, y la gente del Hospital de Fresnillo, Zacatecas, y Telesalud Zacatecas, que también estuvieron por ahí. La gente que nos siguió a través de internet, la gente de servicio social, al personal de sistemas del hospital, a los compañeros del HGMTV que semana a semana nos apoyan con esta transmisión y la edición no solo de este programa, sino de la sesión general y de algunas otras actividades que realizamos en el HGMTV, el canal de la salud del Hospital General de México. La próxima semana tenemos caso clínico, síndrome de fragilidad. Nuevamente nos estará acompañando para la presentación el doctor Lorenzo García. Probablemente tengamos el agrado de contar nuevamente con el doctor Jesús Rivera, probablemente lo acompaña a alguien más. Un caso clínico, cómo es que se diagnostica, se trata, qué tipo de estudios se realizan en la institución, y también que nos hablarán un poco sobre esta sala de día que ha tenido excelentes resultados aquí en esta zona de la Ciudad de México, ya no hablemos de toda la capital. Muchísimas gracias. A nombre de la Dirección General de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, agradecemos nuevamente al doctor Jesús Rivera, que nos acompañó esta mañana, y nos vemos la próxima semana. Muy amable, gracias.